Hola familia IBG, Dios les bendiga. El devocional de hoy se titula La oración, Jeremías 33:3. Para comenzar quisiera mencionar lo siguiente. La redención que Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario, la redención que Jesucristo consiguió en su obra sacrificial, tiene un alcance incalculable que difícilmente podremos comprender a cabalidad en este lado de la eternidad. Hay muchas bendiciones espirituales que Cristo consiguió al morir crucificado, soportando la santa ira de Dios por causa del pecado de los hombres, y no solo se consiguieron con su muerte, sino también en su resurrección y su ascensión. Una de estas bendiciones espirituales es que podemos tener acceso al trono de la gracia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, Hebreos 10:20. Quiero dirigir este devocional primero a aquellos que han nacido de nuevo, y después a aquellos que no aman la comunión de su Creador, e invitarles a este banquete inagotable. La fe en Jesucristo ha provisto un nuevo nacimiento. Para quienes estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre y siendo justificados tenemos paz para con Él. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de esclavitud y de vergüenza. Nos ha dado la promesa de la resurrección y también de la glorificación. Ahora nuestro espíritu clama Abba Padre, pues somos adoptados hijos suyos. Nos ha dado una esperanza viva. Estas y otras más bendiciones ha conseguido nuestro Señor Jesucristo para quienes creemos en Él. Y gloria a Dios a través de Jesucristo. Pero hay una gran bendición que no se queda atrás, igualmente excepcional y fascinante. Y es que tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos entrada al trono de Dios. Por Jesucristo podemos entrar a la presencia del Creador soberano. Tenemos entrada al trono celestial gracias a la justicia imputada de nuestro Señor Jesucristo. A este trono de gracia podemos llegar por medio de la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El acceso que tenemos no es en nuestros méritos, o en el nombre nuestro, o en el nombre de alguien más. Es en los méritos y en el nombre de Jesús. Para esto vino Jesús, para reconciliarnos con Dios, y de esta manera pudiésemos tener comunión con Él. Y esta comunión se puede dar por medio de la oración. Así como la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, así la oración viene por oír su voz. Por escuchar su palabra es que tenemos respuestas a Dios en oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración es la respuesta a su voz. La oración es la respuesta a su palabra. La oración también es el estímulo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para hablar con su Hacedor. Y está la pregunta. ¿Esto es importante en la vida del creyente? Sí, hermano. Por supuesto que es muy importante en la vida del creyente. Muy importante. Leer su palabra y hablar con Dios por medio de la oración es muy importante. Déjame citar a un predicador inglés de hace algunos años. Y dice así la cita. Cuando me preguntan, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la Biblia? Les hago otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? La oración es parte fundamental en la vida del creyente. No es de extrañar que hayan tantos libros que hablen acerca de la oración. Y quiero abrir un paréntesis. La oración del cristiano no es similar a las oraciones de las religiones. La oración es una comunicación con Dios, de un Dios personal, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, inmenso, trascendental, amor, misericordia, ira, inmutable. Por lo tanto, no estamos hablando con la tierra o con el universo como una fuerza, sino que estamos hablando con Yahvé, el yo soy. Cierro el paréntesis. Hay lapsos de nuestras vidas en los que hemos pasado por aflicciones, penas, tragedias, calamidades, sufrimientos, y como creyentes, muchos de nosotros nos hemos refugiado en los brazos de nuestro Padre a través de la oración, y no hemos salido con las manos vacías, sino que hemos salido con bendiciones humanamente inexplicables. La persona que sufre y espera en Dios en oración recibirá ciertamente mayor liberación que pudo jamás soñar. Como Jeremías dijo, te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida, Lamentaciones 3. También David citó, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Salmo 118.
Hermano, habiendo dicho esto, ¿es importante la oración en la vida del creyente? Yo creo que sí. Yo creo que sí es muy importante. Y es interesante saber que la oración es un refugio en nuestras almas, pero que al mismo tiempo es un mandato. Y no es de sorprenderse que encontremos a lo largo de las Escrituras palabras como estas. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Salmo 50:15. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Salmo 62. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Y como diría Charles Spurgeon, no he hecho más que escoger algunas perlas de una gran bolsa. ¿Por qué crees que Dios nos manda a orar? Porque tu corazón y mi corazón tienden a olvidar la satisfacción de deleitarnos en Él. Como hijos de Dios, no solo buscamos las bendiciones espirituales y físicas de Dios, sino que lo buscamos a Él mismo. Porque como hijos suyos sabemos que Él es la fuente de nuestro bien. Él es el que sacia nuestras almas vacías y el que sacia nuestras almas sedientas. Al obedecer este mandato de orar, Él está dispuesto a escucharnos. Él quiere que vayamos a Él en oración reverente y alegre. Como dice David Mathis en su libro Hábitos de Gracia, Él está incluso más dispuesto a oírnos de lo que nosotros estamos dispuestos a orar. Pero es necesario que vayamos en oración a Él con fe, creyendo que le hay. Pues la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Tal vez puedes decir, Él no me escuchará en esta situación, o he orado tanto tiempo y no me ha contestado, o cualquier otro pensamiento de incredulidad. Pero déjame decirte una cosa, la fe es amiga de la paciencia. Por lo tanto, ora creyendo que Él está escuchando, pues está esta promesa. Y todo lo que pediréis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero hay que tener en cuenta que la oración ha de ofrecerse siempre en sumisión a su voluntad. Citaré un pequeño párrafo de un libro titulado El poder de la oración en la vida del creyente. Comienzo así. Al decir que Dios escucha la oración, esto no significa que siempre nos dé literalmente lo que pedimos. Queremos decir que Él nos da lo mejor para nosotros. Y si no nos concede la merced de lo que pedimos en plata, nos lo concede en oro. Si Él no quita el aguijón en la carne, promete sin embargo, bástate mi gracia. No ofrezcamos nunca una oración sin insertar esta cláusula, en espíritu y en palabras. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Entonces, ¿por qué nos manda a orar? ¿Por qué el pueblo de Dios necesita el mandato de orar? Porque nuestro corazón es muy propenso a caer en tiempos de mundanalidad. El afán y la ansiedad de este mundo cautivan muchas veces nuestros corazones impacientes y vanagloriosos. Invertimos mucho tiempo en los negocios de este mundo y poco tiempo en los negocios de nuestro Padre. El mundo recibe nuestras fuerzas día tras día, mientras que la oración recibe las migajas de nuestro tiempo. De igual forma, cuando nos sentimos agobiados por el pecado, Satanás nos dice, ¿por qué habrías de orar? ¿Cómo puedes ver el rostro del rey después de haberle traicionado? ¿Cómo te atreves a acercarte al altar después de haberlo profanado? También nuestra frecuente incredulidad. La incredulidad susurra al oído diciendo, Dios no te perdonará. Dios no te escuchará. Dios tiene asuntos más importantes como para considerar los tuyos. Y estos son algunos ejemplos que he puesto. Pero la respuesta de por qué debemos orar es esta. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Por lo tanto, mi hermano, ora. En tiempos de aflicción, ora. En tiempos de prueba, ora. En tiempos de ansiedad, ora.
En tiempos de tentación, ora. En tiempos de incertidumbre, ora. En tiempos de alegría y de prosperidad, ora. En tiempos de comer, agradece, ora. En tiempos de despertar, ora. En tiempos de ir a dormir, ora. En tiempos de toda la vida, al vivir, ora. Y al morir, ora también. Pues el compasivo Padre siempre tiene sus oídos atentos a las oraciones de sus santos. Querido oyente que no eres cristiano, ¿por qué te resistes a tener comunión con tu Creador? Dios conoce cada parte de tu ser. Él mira hasta lo más profundo de ti. Conoce cada uno de tus pensamientos y no queréis venir a Él para que tengáis vida. ¿El amor a tus pecados te lo impide? Siempre el pecado impide ir a hablar con un Dios santo. Yo te pregunto, ¿por qué no vienes a Él? En Él habita la satisfacción plena de tu alma. No escuches las mentiras de tu corazón, ni aun escuches las mentiras del mundo. Escucha la voz de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano mío, te hago esta proposición. Cuando te des cuenta de que pasas poco tiempo a los pies de tu Señor, ora. Cuando el peso del pecado asedie, ora. Cuando la incredulidad del corazón quiera brotar, ora. Hermano, la oración no es una carga fatigosa, es nuestra actividad más provechosa. Dios te bendiga, hermano.